Amigos de Círculo Magenta, estamos hoy aquí con ustedes, Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, y Bernard Bourtrou, editor en Código Magenta. Y bueno, pues señores, a confesión de parte, relevo de prueba. Y nuestro ínclito personaje de la 4T, Manuel Bartlett, este hombre de las grandes tormentas y tempestades políticas, con bastantes centellas eléctricas, pues soltó ayer en su comparecencia nada más y nada menos que un mea culpa y se declaró gatillero abierto del presunto asesinato de la democracia en 1988, al ser él y decir públicamente que esa acción fue un acto de amaciato entre el PAN y el candidato Carlos Salinas de Gortari. Ellos, tipificados así, son los autores intelectuales. Pero ¿quién fue el autor material? ¿Quién bajó el switch? ¿Quién disparó el gatillo? Lo disparó Manuel Bartlett, hoy ínclito personaje, director de la CFE, del gobierno de la Cuarta Transformación. Y yo suelto, Rodrigo y Bernard, una pregunta de provocación. ¿Qué hace sentado en una posición estratégica de gabinete un hombre que ya se confesó él haber participado en un acto de simulación, en una falta de Estado al Estado de Derecho, para poder consumar un presunto fraude en contra de Manuel Cloutier, candidato entonces del PAN, padre de la actual secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, en contra de Cuauhtémoc Cárdenas, el hoy líder moral de la izquierda mexicana, históricamente hablando. Y que su hijo es jefe de asesores del presidente. Cuyo hijo es jefe de asesores del presidente. Y nada más y nada menos que la otra candidata, Rosario Ibarra de Piedra, madre de la actual directora de la Comisión de Derechos Humanos. A ver, Rodrigo, ¿cómo interpretamos este harakiri del señor Bartlett? ¿Es realmente un descuido o ya le aprendió el señor Bartlett la estrategia al presidente de soltar un petardo para distraer la atención de lo verdaderamente importante, que es la contrarreforma energética? A ver, a Bartlett le interesa el poder. Alguien podría argumentar que en 1988 o en la antesala del 88, en el sexenio de Miguel de la Madrid, Bartlett era el hombre más poderoso del país, solo detrás del presidente. Si se aprueba esta contrarreforma eléctrica, Bartlett volvería a ser el hombre más poderoso del país, solo detrás del presidente. ¿Por qué, Rodrigo? ¿Por qué le decimos? Hay tres elementos clave de la reforma eléctrica que le dan un poder inconmensurable a Manuel Bartlett como director de la Comisión Federal de Electricidad. Número uno, no solo se eliminarían los reguladores del sector eléctrico, sino que se agregarían, habría una integración vertical de la CRE, Comisión Reguladora de Energía, y del SENACE hacia la propia CFE. Es decir, sería juez y parte Manuel Bartlett en un mercado estratégico e importantísimo. Número dos, si se elimina esta llamada figura de autoabasto, donde grandes empresas como FEMSA, como Bimbo, como los grandes industriales, particularmente de Monterrey, tienen sus propias plantas generadores de energía, y todo ese proceso se elimina, y la gente, para acceder a la energía, tiene que sentarse a negociar con Manuel Bartlett, bueno, eso le da un poder y una discrecionalidad enorme al director de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, como esta reforma le da tanto control sobre la estructura de costos de la electricidad que tendría CFE sobre las empresas, imponiendo tarifas, imponiendo contratos, imponiendo condiciones, todos los directores, grandes capitanes de empresa, empezando por los de Monterrey, se tendrían que ir a sentar a la oficina de Manuel Bartlett para negociar condiciones. Y número tres, CFE Energía se convertiría en nada más y nada menos en el único y mayor broker de gas natural del país. Si alguien quisiera gas natural en México, tendría que pasar por CFE Energía, que es la subsidiaria de CFE, es decir, tendría que pasar por Manuel Bartlett. Es el señor por donde se cruzan todos los caminos y ese poder estaría concentrado en una sola persona,
la misma persona que ya en el sexenio de Miguel de la Madrid fue el hombre más poderoso solo detrás del presidente. Y sobre todo, veamos algo, el hombre del que estamos hablando hoy, Bernard, Sí. es alguien que después de cometer el acto criminal de tumbar al sistema para petición del amaciato, del PAN y de Carlos Salinas, como él lo confiesa, pues terminó siendo después el secretario de Educación Exactamente. y terminó siendo el gobernador de Puebla, y es decir, ni siquiera salió a pagar sus culpas. ¿Qué opinas tú? Yo creo que hay que tener en cuenta quién es Manuel Bartlett, una de las figuras más longevas del sistema político mexicano y sin duda la figura más cuestionada de la 4T. La pregunta es, ¿por qué está él en el gobierno de López Obrador? Eso es, yo creo que uno de los grandes misterios de este sexenio, ¿no? Y bueno, su admisión ayer hace referencia a la caída del sistema, lo cual es uno de los episodios quizá más grises de la democracia mexicana. Es un episodio que sucedió en 1988 y hoy, en 2021, tenemos a uno de sus protagonistas en el gobierno supuestamente de izquierda que está ahorita al frente de México. Y bueno, yo quisiera destacar el show que fue la comparecencia y creo que es una oportunidad perdida de los diputados de oposición que en vez de hacer estas preguntas, ¿qué va a pasar con el régimen de autoabasto? ¿Qué va a pasar con los contratos? ¿Qué va a pasar con el litio? Es una reforma trascendental para el país. En lugar de eso, decidieron jugar al juego que beneficia a Bartlett y al gobierno de la 4T, que es enfocarse en estos dimes y diretes, en la polémica. Y bueno, pues eso es lo que pasó. Estamos nosotros hablando de eso en vez de hablar de la reforma energética. A ver, el punto aquí es de qué tamaño son los compromisos, las componendas o las complicidades que tienen el presidente y Manuel Bartlett, dos tabasqueños. Yo insisto, recordemos que cuando Andrés Manuel López Obrador vio la luz en Tabasco, nació en Tabasco, el gobernador del estado era el padre de Manuel Bartlett. Sí. Desde ahí comienza la historia y ahora que él confiesa haber sido el gatillero de lo que él dice fue el amaciato del PAN y de Carlos Salinas, mi pregunta es, el presidente, quien se dice y ha insistido una y otra vez en que el peor sexenio, junto con el de Peña Nieto, fue el de Carlos Salinas, donde se crearon las mafias del poder. El padre de la desigualdad, lo llaman. El padre de la desigualdad, el llamado por el propio López Obrador, innombrable. Bueno, pues el innombrable, para el innombrable trabajó el señor Bartlett. De facto, el presidente, después de esta confesión ante el Poder Legislativo, tendría que estar corriendo del gabinete a ese personaje que está confeso de haber traicionado a Cuauhtémoc Cárdenas, a Manuel Gutiérrez y a la señora Piedra Ibarra. Y no solo eso, Ramón, que en Estados Unidos, en Washington, en la DEA, a Manuel Bartlett todavía se le ve como el asesino intelectual del agente Kiki Camarena de la DEA. Y no olvidemos también, él siempre está a la sombra sobre Bartlett de ser también el autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía. Exactamente. Una cosa es integrar a tu gabinete a un personaje con todos estos cuestionamientos que estamos señalando. Otra cosa es perdonarle a este personaje asuntos como el que aparezca en los Pandora Papers y el que tenga propiedades inmobiliarias millonarias no declaradas. Y otro asunto muy diferente es que con la reforma eléctrica lo pretendes convertir en el hombre más poderoso de tu gabinete. ¿Por qué? ¿Qué le debe Andrés Manuel López Obrador a Manuel Bartlett para entregarle este poder y para hacer una campaña de todo su gobierno? Porque esa es la reforma eléctrica, es la reforma más importante del gobierno de López Obrador y cuyo único fin tiene beneficiar a Manuel Bartlett y entregarle las llaves de la planta industrial mexicana, que no es poca cosa. Claro. Somos la 11ª economía del mundo. México es un hub industrial estratégico, particularmente en un momento donde Estados Unidos empieza a competir con China y empieza a repatriar inversiones. Necesita mano de obra barata, mano de obra estratégica, mano de obra que esté en el hemisferio occidental. Y le estás entregando a Manuel Bartlett las llaves de esa posición estratégica.
en momentos que están ocurriendo ahorita, ojo, en todo el mundo hay ahorita un drama energético. ¿Cuánto aumentó el precio del gas en las últimas semanas? ¿Cómo está el drama hoy en Europa en los recibos de gas de industria y caseros? En España, que hay una prerrevolución por eso, en Francia, y que vamos a ver en las próximas semanas cómo se va a seguir encareciendo el energético. Y aquí estamos en el estira y afloja de ver cómo lo centralizamos, de ver cómo, lo hemos dicho reiteradamente, y esta semana algo pasó, algo único que no había pasado antes. La estación eléctrica de Pentacalco dejó de operar por primera vez por falta de combustóleo. ¿Qué pasó y por qué dejó de operar? Pues hombre, el combustóleo venía por Lázaro Cárdenas, y como el señor presidente reparte abrazos y no balazos, pues permitieron que las vías del ferrocarril sigan estando bloqueadas, no llega el combustóleo a Pentacalco. Pentacalco tenía una opción, un plan B, que era un contrato con Glencore para proveerlo de petróleo a $50 la tonelada, de combustóleo a $50 la tonelada, y resulta que llegó Bartlett, lo canceló, no los necesitamos, vamos a tener autoabasto de Pemex, y ahora que quisieron revivir el famoso contrato con Glencore, Glencore voltea y dice, pues sí, nada más que el contrato que ustedes tenían por X años a este precio de $50 la tonelada, se nos fue a 157. A ver, Ramón, esta historia que estás platicando ahorita, si se aprueba la reforma eléctrica, la vamos a ver multiplicada por 100. Ya Citibanamex dijo, el costo de las indemnizaciones, porque ya están alineadas todas las empresas extranjeras diciendo, a ver, el TEMEC es muy claro en materia de expropiaciones, esto es una expropiación. Citibanamex dice, esto le va a costar al gobierno mexicano $85 mil millones, que en este momento no tiene. No los tiene ni para reconfigurar la infraestructura de la CFE, y menos los va a tener para pagarle a empresas extranjeras en términos de indemnizaciones y arbitrajes. Así es. Y una de las cosas que reiteró el director de la CFE, Manuel Bartlett, ayer durante su comparecencia, fue que no iba a aumentar el costo de la energía eléctrica en México. En este contexto internacional y nacional, No hay forma. Es muy difícil que el Estado mexicano pueda costear eso a través de subsidios. Es una carga, pero brutal. Pues veremos qué pasa con este caso. Yo por lo pronto dejo sobre la mesa una provocación. ¿Qué opinan de esto Tatiana Cloutier, Lázaro Cárdenas y Rosario Piedra Ibarra? 3 personajes de la 4T que hoy, por la razón que sea, otro miembro de la 4T los coloca como en la línea de la traición y de la complicidad del caso del PAN y en el caso de Cloutier con Carlos Salinas. Imagínate la posición de Tatiana Cloutier. De ella abiertamente ha dicho que tiene diferencias con Manuel Bartlett, pero ella activamente, desde su posición como secretaria de Economía, tiene que hacerle la chamba de cabildeo para entregarle las llaves del poder a quien ella dice es su enemigo hacer. Imagínate estar en esa posición. Bueno, y que nos explique también el presidente de qué tamaño es el compromiso que hay para que, habiendo sido el apagón, la caída del sistema, un ícono en la antidemocracia mexicana, se traga el presidente los sapos de Manuel Bartlett para mantenerlo ahí en el poder. Eso lo veremos en los próximos días. Así es.